El campesino humilde apenas podía sostenerse sobre sus rodillas cuando lo empujaron cuesta abajo. Tenía el rostro cubierto de tierra, los labios partidos por la sed y las manos ensangrentadas de tanto aferrarse al filo del barranco. Del otro lado, la figura del cobrador no mostraba piedad, solo cansancio y rabia. «Esto es por hacerme perder el tiempo», escupió, antes de dar media vuelta y desaparecer. El cuerpo quedó oculto entre ramas secas y piedras. Nadie gritó, nadie lo vio caer, excepto el caballo solitario, que observaba desde la altura, respirando agitado, como si comprendiera más de lo que debería, y entonces empezó a galopar. Porque aunque nadie lo sabía todavía, él sería quien guiaría el camino de regreso. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Por qué Centella regresó solo? La voz temblorosa rompió el silencio del corral. Una nube de polvo aún flotaba en el aire. El caballo resoplaba, agitado, con la montura torcida y una bota colgando del estribo como un aviso mudo. Ese no era un amanecer cualquiera. La joven salió corriendo del establo con las trenzas sueltas y las manos cubiertas de pasto húmedo. Llevaba la blusa abierta por el cuello, apenas abotonada, como quien no tiene tiempo de pensar en su apariencia cuando el miedo le pisa los talones. «Papá», gritó hacia la loma. «¿Dónde estás?». Pero solo respondió el viento, arrastrando un silbido que bajaba del cerro como si burlara su angustia. Centella no dejaba de moverse en círculos, golpeando la tierra seca con las patas delanteras. Nayeli se acercó, puso la mano sobre el lomo tembloroso y notó el sudor, la espuma, el terror en la mirada negra del animal. «¿Qué viste tú, murmuró, como si el caballo pudiera hablar. Detrás del rancho, el olor a leña y pan tostado que solía llenar las mañanas ya no estaba. Tampoco las risas o los silbidos de rutina de su padre. Solo quedaba el crujir del lazo que aún colgaba de la silla de montar. Horas antes, el día había comenzado como todos los demás. Teófilo solía despertar antes que el gallo. Calzaba sus botas junto a la estufa, tomaba café negro con piloncillo y acariciaba a Centella en el establo, murmurándole cosas que solo los dos entendían. Pero esa mañana, Nayeli no lo vio. Solo encontró la taza vacía, el café frío y la silla sin jinete. «No es normal», le dijo a Matías, quien había llegado minutos después, aún adormilado y con la pala al hombro. «Centella nunca regresa solo. A lo mejor se fue a revisar la cerca de atrás, como otras veces. Ya sabes cómo es», respondió él, pero su voz no tenía convicción. «No, esta vez no. Algo pasó. El rancho no era grande, pero estaba lleno de rincones donde perderse. El arroyo detrás del granero, la barranca al norte, los matorrales secos junto al camino viejo». Nayeli decidió no esperar. Ató un machete a su cinturón y se subió a Centella. No importaba que la montura estuviera torcida, no importaba que sus piernas temblaran, tenía que encontrarlo. El caballo dudó al principio, pero al sentir el peso de Nayeli en su lomo, avanzó decidido hacia el sendero que serpenteaba entre las piedras, un camino que nunca tomaban de regreso. «Llévame a donde lo viste por última vez», le susurró. Y Centella obedeció. A medio kilómetro del rancho, Matías encontró algo que no esperaba: huellas de arrastre. No eran muchas, pero estaban frescas. Una rama partida, un sombrero a medio enterrar en la tierra. «¡Nayeli!», gritó, corriendo cuesta arriba para alcanzarla. «Espera, encontré algo». Ella se detuvo. Sus ojos se clavaron en el sombrero polvoriento en la mano de Matías. «¿Es de él?». «Sí, pero también hay esto». Matías señaló la tierra, donde el polvo ocultaba manchas oscuras que no eran barro. «Eso es sangre». El silencio fue una respuesta suficiente. Más adelante, el camino se hacía angosto y resbaloso. Centella relinchó, se detuvo y Nayeli supo que ahí terminaba algo. Pero también algo estaba por comenzar. Un murmullo subía desde la barranca. No era viento,
ni animal. Era un presentimiento, un llamado que se colaba por la piel como espinas de nopal. Y mientras Nayeli bajaba de Centella con el machete firme en la mano, una frase cruzó su mente como un rayo. Este amanecer no es como los demás. Algo está a punto de cambiar para siempre. La bota colgaba del estribo como si gritara en silencio, vieja, embarrada, con la suela rota, pero inconfundible. Era la de don Teófilo. Nayeli la tomó con manos temblorosas, le sacudió la tierra y la miró como si pudiera decirle algo. Centella resopló fuerte, sacudiendo la cabeza, impaciente, nervioso. No quería estar ahí. Algo lo tenía alterado desde antes del amanecer. «Tranquilo, amigo», le murmuró Nayeli, aunque ella tampoco se sentía tranquila. El corral, que normalmente era un caos de relinchos, rebuznos y ladridos a esa hora, estaba en completo silencio. Ni los perros ladraban, ni las gallinas cantaban. Solo se oía el rechinido del bebedero que goteaba lentamente. Nayeli regresó a la casa con pasos rápidos. Empujó la puerta del comedor esperando encontrar a su padre leyendo el almanaque como siempre, pero no había nadie. La olla del café seguía en la estufa, sin tocar, fría. Subió las escaleras al cuarto de Teófilo. La cama seguía tendida, el sombrero colgado en el mismo clavo. Nada había sido tocado desde la noche anterior. «No se fue lejos», dijo en voz alta, como si afirmarlo lo hiciera verdad. Nomás salió al corral y se regresó, pero algo dentro de ella sabía que no era cierto. Salió de nuevo y se fue directo a la bodega. La puerta estaba entreabierta. Adentro todo parecía en orden, excepto por una pala tirada en el suelo, al lado de un costal roto. Pequeños detalles, cosas que normalmente no pasaban desapercibidas para alguien tan meticuloso como su papá. «¿Qué estabas buscando tan temprano?», susurró. Una voz la interrumpió desde la entrada. «¿Nayeli?». Era Matías, con la camisa suelta y los pantalones cubiertos de paja. Tenía cara de no haber dormido bien. «¿Dónde está don Teófilo?». «Pasé por la cerca y vi a Centella solo». «Eso mismo me estoy preguntando yo». La bota del viejo estaba colgando del estribo. El caballo volvió solo al amanecer. Matías frunció el ceño. «¿Revisaste el sendero hacia la barranca?». «Todavía no. Estaba esperando que saliera del monte». Pero ya pasaron horas. Matías caminó hasta el corral, miró al caballo como si pudiera leerle el pensamiento y luego dijo: «Centella no se va sin él. Si regresó solo, algo pasó». Nayeli tragó saliva. No le gustaba decirlo en voz alta, pero la palabra le zumbaba en los oídos desde que vio la bota. «Desaparecido. Vamos a buscar», dijo Nayeli sin dudar. Tomaron machetes, una cantimplora y una linterna, aunque el sol ya se colaba por encima de los cerros. Nayeli no dijo nada mientras caminaban. Matías tampoco. Sabían que cada minuto que pasaba podía ser decisivo. Cuando llegaron al cruce del camino viejo, Centella se detuvo. Nayeli bajó, lo tomó de la rienda y miró hacia la vereda que descendía entre matorrales secos. «Nunca toma este camino», dijo. «Siempre va por la vereda del arroyo». «¿Y si lo siguió a algún lugar nuevo? ¿Y por qué regresó solo?». Matías no respondió. Solo bajó la cabeza y se adelantó con pasos largos. Nayeli lo siguió, con el corazón latiendo más fuerte a cada paso. Avanzaron entre espinas y ramas hasta que encontraron algo que los detuvo en seco. Una rama partida, marcas en la tierra, como si alguien o algo hubiera rodado cuesta abajo. «Aquí hay algo raro», dijo Matías, agachándose para tocar la tierra. «Mira esto», señaló un pequeño rastro oscuro, como una mancha reseca en la tierra. Nayeli se arrodilló a su lado, tocó con los dedos y luego se los llevó a la nariz. «Es sangre», susurró. El silencio volvió a caer sobre ellos espeso como neblina. «¿Llamamos a alguien?», preguntó Matías. «¿A quién? ¿A los que tardan 3 días en venir?». «No, vamos a seguir bajando». La pendiente era empinada y resbalosa. Nayeli avanzaba con cuidado,
sujetándose de las piedras y raíces, mientras el machete golpeaba su muslo a cada paso. Matías iba detrás, atento. Fue entonces que lo vieron, un pedazo de tela. Luego, el sombrero. Más adelante, algo entre las ramas que no se movía. Nayeli corrió los últimos metros y se detuvo en seco. No era el cuerpo de su padre, era su suéter, desgarrado. Pero no había nadie, solo eso, el vacío y el olor, un olor a tierra húmeda mezclado con sudor seco y algo más, algo que no sabían nombrar, pero que dolía. Nayeli se agachó, tomó el suéter contra su pecho y lo apretó fuerte. No lloró, no podía. Solo apretó los dientes y murmuró: «Esto no es un accidente». Matías, detrás, apretó los puños. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara que alguien saliera de entre los árboles, pero no salió nadie. Solo el viento, una vez más, susurrando entre las ramas. «Tenemos que regresar al rancho», dijo Matías, «y avisar». «Todavía no», respondió Nayeli. «Vamos a seguir. Centella nos trajo hasta aquí por algo». Se levantó, con el suéter aún en las manos, y dio el primer paso hacia lo desconocido. El silencio del corral había sido solo el principio. El camino hacia el río estaba lleno de piedras sueltas y ramas bajas que se enredaban en los tobillos. Nayeli caminaba adelante, con el machete en mano y la vista fija en el suelo, buscando cualquier señal, cualquier huella que no fuera del monte. «Aquí no baja casi nadie», dijo Matías, jadeando un poco. «Solo tu papá cuando venía por agua». «Entonces por aquí tuvo que haber pasado», respondió Nayeli sin mirarlo. El sol apenas subía entre los cerros, pero ya empezaba a calentar fuerte. El aire olía a humedad, a hojas mojadas y a barro. De vez en cuando, algún pájaro cruzaba volando entre los árboles, rompiendo el silencio con su chillido agudo. Pero aparte de eso, todo era quietud, demasiada. Después de casi media hora de bajar por la vereda, llegaron al borde del río. El agua corría tranquila, arrastrando ramitas secas y hojas verdes. Nayeli se agachó cerca de la orilla, clavando las rodillas en el lodo. «Mira esto», dijo de pronto señalando el barro. «Son huellas». Matías se acercó rápido y se agachó junto a ella. «Sí, son de botas. Y estas son más chicas. No son de mi papá». Ambos se quedaron en silencio, mirando las marcas. Las pisadas iban en dirección contraria al rancho, como si alguien lo hubiera seguido desde ahí. «¿Crees que venía acompañado?», preguntó Matías en voz baja. «¿O que alguien lo esperaba?», respondió Nayeli sin apartar la mirada. Las huellas no estaban muy profundas, lo que indicaba que no eran viejas. Quizá unas horas, tal vez menos. Caminaron río abajo, siguiendo el rastro. A los pocos metros, encontraron una botella rota y una cuerda vieja, casi enterrada entre las piedras. Nayeli la recogió con cuidado. Estaba húmeda y algo desgastada, como si hubiera sido usada a la fuerza. «Esto no estaba aquí ayer, yo vine por agua en la tarde», dijo Matías. «Mi papá no traía cuerda, esta no es nuestra». El corazón de Nayeli latía cada vez más fuerte. Cada objeto que encontraba, cada marca en la tierra, construía una historia que no quería aceptar, pero que ya empezaba a entender. Unos pasos más adelante, el rastro se desvió hacia un claro rodeado de arbustos espinosos. Al centro había un árbol torcido y grande, y debajo de ese árbol el suelo estaba revuelto, como si algo o alguien hubiera forcejeado. «Hay marcas en la corteza», dijo Nayeli, señalando unas rayas oscuras en el tronco, como si alguien hubiera sido empujado o amarrado aquí. Matías se quedó callado un momento. Luego tragó saliva y dijo: «Esto ya no parece un accidente, Nayeli». Ella no respondió. Caminó hasta el árbol y tocó la corteza con la yema de los dedos. Estaba áspera, rota en algunas partes. Bajó la mirada y ahí lo vio. Un pequeño trozo de tela, enredado entre dos espinas. Era de mezclilla, deshilachado, idéntico al pantalón de su papá. Sus piernas se doblaron sin aviso. Se apoyó en el árbol para no caer. No quería llorar, no ahora.
no cuando apenas estaba empezando a descubrir la verdad. «Tenemos que avisar a alguien», dijo Matías, bajando la voz, como si no quisiera que lo oyera el monte. «¿Y decir qué? ¿Que seguimos unas huellas y encontramos un árbol con rayas? No hay cuerpo, no hay testigos, no hay nada que le importe a la autoridad. Pero hay algo raro aquí, Nayeli. Esto no es normal». Ella se alejó del árbol y volvió a ver hacia el río. Las aguas seguían corriendo, tranquilas, como si nada hubiera pasado, como si la tierra no estuviera gritando. «No vamos a dejar esto así», dijo. «Vamos a seguir buscando. Si alguien le hizo daño, lo vamos a encontrar». Matías asintió, aunque su rostro mostraba duda, tal vez miedo. De regreso al rancho, Centella los esperaba en la entrada, moviéndose inquieto de un lado a otro. Cuando Nayeli se le acercó, el caballo relinchó con fuerza, como si intentara advertirle algo. Ella le acarició el cuello con ternura, pero sus ojos seguían viendo hacia el cerro. Esa noche, el rancho se quedó sin luz por un apagón repentino. Nayeli se sentó sola en el porche, con la cuerda entre las manos y el pedazo de tela en el regazo. No podía dormir. No podía cerrar los ojos sin imaginar a su papá, atrapado en algún rincón del monte, pidiendo ayuda. Un ruido la sacó de su silencio. Pasos, lentos, en la oscuridad. Se levantó de golpe, el corazón en la garganta. Pero no era Matías, ni un vecino, era Centella, solo, otra vez. Y esta vez traía algo arrastrando con la rienda, un machete, el de don Teófilo. El machete estaba cubierto de tierra seca y tenía el mango partido por la mitad. Nayeli lo sostuvo con ambas manos, reconociendo las marcas que su padre había tallado años atrás, una cruz y dos iniciales. No había duda, era suyo. Centella seguía agitado, como si el olor del metal o la noche misma le inquietaran más de lo normal. Nayeli lo amarró junto al granero y entró a la casa sin decir nada. Cerró la puerta con llave, no por miedo, por coraje. Alguien sabía más de lo que decía. A la mañana siguiente, los rumores ya caminaban más rápido que las mulas del mercado. Cuando Nayeli bajó al pueblo para buscar señal y hablar con la policía, los ojos la seguían desde cada esquina. «Dicen que se fue con una mujer», le susurró una señora a otra mientras esperaban tortillas. «No, si ese hombre tenía cuentas pendientes. Se le juntaron los deudores», respondió otra. Pero fue Isaura Morales, la vecina que todo lo veía y nada se le escapaba, la que se acercó con paso firme y tono venenoso. «Yo no quiero meterme, mija, pero deberías hablar con Evaristo. Tu papá y él discutieron fuerte la semana pasada, justo aquí, frente a todos». Nayeli alzó la mirada con la mandíbula apretada. ¿Qué clase de discusión? Que le debía dinero, que si no pagaba se lo iba a cobrar a la vieja escuela. Eso le gritó. Y nadie le dijo nada, porque ya sabes cómo es ese hombre, bruto, violento, como su papá. Nayeli no respondió. Le dio la espalda y siguió su camino. Pero por dentro algo se rompía. ¿Por qué nadie me dijo eso antes? ¿Por qué me entero por chismes y no por Matías? Regresó al rancho al mediodía. Encontró a Matías arreglando una cerca rota, como si nada pasara. «¿Tú sabías que mi papá discutió con Evaristo la semana pasada?» Matías se quedó quieto, el martillo en el aire, como congelado. «Sí», dijo al fin, «pero no creí que fuera importante». «¿Cómo que no es importante? Ese hombre lo amenazó frente a todo el pueblo». «Lo sé, Nayeli, pero tu papá no se dejó», le gritó también. Dijo que no le debía nada, que si quería meterle miedo iba a tener que hacer más que hablar fuerte. «¿Y por qué no me lo dijiste?» Porque no pensé que llegaría tan lejos». Nayeli respiró hondo. El calor del coraje le subía por la espalda. «No me escondas nada más. Si sabes algo, si viste algo, me lo dices. ¿Entendido?» Matías asintió, bajando la cabeza. Esa noche, Nayeli no pudo dormir. Se quedó sentada en la cocina, con el machete de su padre sobre la mesa, pensando en Evaristo. ¿Y si de verdad fue él? ¿Y si lo emboscó en el río?
¿Y si lo obligó a caminar al barranco con una cuerda al cuello? A la mañana siguiente, se presentó en la tienda donde Evaristo solía estar. El lugar olía a alcohol rancio y sudor. Había 2 hombres sentados en la banqueta fumando. ¿Está Evaristo?, preguntó Nayeli sin rodeos. Uno de los hombres la miró de arriba abajo y soltó una risa. ¿Y tú quién eres? La hija de Teófilo Cruz. Vengo a hacerle unas preguntas. Los 2 hombres se miraron. Uno se levantó y entró a la tienda. Al cabo de 1 minuto salió Evaristo con camisa desabrochada, cinturón grande y ojos rojos. ¿Qué se te ofrece? Quiero saber qué fue lo último que hablaste con mi papá. ¿Y tú quién te crees para venir a preguntarme eso? No me creo nada. Solo quiero saber si sabes algo que no me has dicho. Evaristo dio un paso adelante. Su sombra cayó sobre ella como una advertencia. Tu papá y yo hablamos de negocios, nada más. Y si desapareció, pues no es mi culpa que no supiera cuidar sus pasos. No desapareció solo, respondió Nayeli, firme. Alguien lo hizo desaparecer. Evaristo la miró con una sonrisa torcida. ¿Estás diciendo que fui yo? No, estoy diciendo que si le hiciste algo, lo voy a saber. Y cuando lo sepa, no me voy a quedar callada. Evaristo no respondió, solo se echó hacia atrás y volvió a entrar a la tienda. Nayeli regresó al rancho más decidida que nunca. Esa misma tarde fue hasta la parte trasera del terreno, donde su papá guardaba documentos viejos. Rebuscó entre papeles, libretas, recibos, hasta encontrar una hoja arrugada, escrita a mano. Era una lista de pagos, fechas, nombres, cantidades. En la última línea, Evaristo Beltrán, préstamo ganado, pendiente $14,200. La fecha era de 3 meses atrás. Ahora sí tenía algo, y no iba a soltarlo. Esa mañana, Nayeli despertó con un presentimiento raro. Algo no encajaba, como si el rancho respirara distinto. El aire olía a tierra removida, a humedad sin lluvia. Había una inquietud sorda que se colaba entre las paredes, que se metía hasta los huesos. Salió sin desayunar. Matías ya estaba en la bodega, revisando las herramientas. Cuando la vio llegar, se enderezó con expresión tensa. «Faltan cosas». «¿Qué cosas?» «El pico grande, la carretilla, 2 palas y la cuerda nueva». Nayeli lo miró fijo. «¿Estás seguro que no están en otro lado?» «Segurísimo. Yo mismo las colgué el lunes. Nadie las ha movido. Hasta hoy». Nayeli sintió un escalofrío. Era como si alguien hubiera estado ahí, hurgando entre sus cosas, buscando algo o escondiéndolo. Y la puerta estaba cerrada. Pero el candado se ve forzado. No lo noté ayer, con la luz baja. «Mira», Matías le mostró el metal doblado, como si lo hubieran golpeado con una piedra. No parecía obra de un ladrón cualquiera. Era algo más meticuloso. Alguien que sabía lo que buscaba. «Esto fue después de lo de mi papá», dijo Nayeli, apretando la mandíbula. «Alguien entró para borrar algo, o para terminar lo que empezó». No dijeron nada más, solo se miraron con ese miedo callado que no necesita palabras, un miedo que ya empezaba a vivir con ellos. Después del desayuno, Nayeli salió a revisar los corrales. Notó que parte del cerco norte estaba recién parchado. No recordaba haberlo visto así el día anterior. Fue por Matías. «¿Tú arreglaste esa parte?» «¿Cuál?» «El cerco junto a los mezquites. Hay un tramo nuevo». «No, yo no he ido por allá desde hace días». Caminaron juntos hasta el lugar. El alambre estaba tenso, recién clavado. Las estacas eran más delgadas que las originales y todavía tenían astillas frescas. «Esto es nuevo», dijo Matías, bajándose la gorra. «Aquí alguien quiso tapar algo». Nayeli revisó el suelo. Entre la hierba pisoteada, vio una marca en forma de media luna. No era una huella de zapato, era una herradura. «Centella», dijo, casi sin aire. «Él pasó por aquí. ¿Crees que lo trajeron a la fuerza?» «No lo sé, pero si alguien montó a Centella, tuvo que ser alguien que conociera al rancho». Matías la miró con duda. «¿Crees que fue alguien de aquí? ¿Y si fue alguien que trabajó aquí antes?»
Alguien que sabe dónde están las cosas, cómo entrar, cómo moverse sin hacer ruido. ¿Estás pensando en Lázaro? Nayeli se quedó callada. El nombre le cayó como un cubetazo de agua. Lázaro había trabajado con ellos hacía 2 años. Buen vaquero, pero con fama de metido en broncas. Un día simplemente no volvió. Nadie supo por qué. Su papá nunca quiso hablar del tema. No lo había pensado, pero pudo ser, dijo al fin. ¿Tú sabes dónde vive ahora? Creo que sigue en San Andrés, puedo preguntar. Hazlo. Al volver al rancho, Nayeli revisó de nuevo el granero. Buscaba algo que se le hubiera pasado, alguna señal, algo enterrado. Fue ahí donde notó que el piso estaba distinto. La tierra estaba más suelta en un rincón, como si la hubieran removido a prisa. Se arrodilló, clavó el machete y empezó a escarbar. La tierra salía fácil, húmeda, casi reciente. Después de unos minutos, golpeó con algo duro. Sacó una caja de madera envuelta en una tela vieja. Al abrirla, encontró un puñado de documentos, varias fotos rotas y un sobre. Dentro del sobre había un pagaré, firmado por su papá, a nombre de Evaristo Beltrán. No puede ser. La cantidad era mayor a la que había visto en la lista y la fecha era de apenas 2 semanas antes de la desaparición. ¿Por qué esconder esto? Matías entró en ese momento y la vio de rodillas, con la caja abierta. ¿Qué encontraste? Mi papá sí le debía más de lo que dijo y lo escondió, lo enterró. ¿Para qué lo escondería? Quizá tenía miedo o sabía que lo iban a usar en su contra. Matías se sentó en silencio, como asimilando todo. Ya no es solo una sospecha, Nayeli. Esto se está volviendo peligroso. El rancho ya no es seguro, dijo ella mirando a su alrededor. Alguien entró, alguien dejó huellas. Y ahora sé que no fue solo una deuda. Matías la miró con los ojos abiertos. ¿Y qué vas a hacer? Nayeli se levantó, sacudiéndose las rodillas. Voy a encontrar la verdad, aunque tenga que escarbar todo este terreno. Aunque me quede sola, no me voy a detener. La caja de madera seguía sobre la mesa de la cocina cuando Nayeli se quedó sola esa noche. No podía dejar de mirar el pagaré. Lo leía una y otra vez, como si entre esas líneas pudiera encontrar la respuesta que tanto buscaba. Pero lo único que encontraba era una sensación extraña, como si algo no encajara del todo. El silencio del rancho se hizo más denso cuando Matías regresó del pueblo. Abrió la puerta sin hacer ruido, como si supiera que Nayeli estaba despierta. Pregunté por Lázaro, dijo sin saludar. Nadie lo ha visto desde hace meses. Dicen que se metió en broncas en Veracruz, que anda huyendo. Nayeli no contestó. Solo lo observó desde la mesa con el sobre entre las manos. ¿Y tú cómo sabes tanto de él? Soltó de pronto. Matías parpadeó. ¿Cómo? Lázaro. Dijiste que seguía en San Andrés, que podías preguntar, pero ahora resulta que está desaparecido. ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué estabas tan seguro? Matías bajó la mirada por un segundo. Lo vi hace unos meses. Vino a buscar trabajo, pero tu papá lo corrió. ¿Por qué? Tuvieron una discusión, por dinero, creo. No me metí. Nayeli se levantó despacio. Tú estuviste ahí, viste cómo se gritaban, y nunca me dijiste nada. No quise meter más broncas. Tu papá no quería que lo supieras. ¿Y qué más? No querían que supiera. ¿También sabías del pagaré? Matías apretó los labios. No, eso no. ¿Seguro? Porque tú has trabajado aquí más que nadie. Conoces cada rincón de este rancho, sabes dónde guardaba las cosas, lo que decía, lo que callaba. ¿Qué estás insinuando, Nayeli? No estoy insinuando, estoy preguntando, porque tú estuviste aquí. El día que desapareció, fuiste el primero en decir, a lo mejor se fue por la cerca. Tú me llevaste a buscarlo. ¿Y si nos llevaste por otro lado a propósito? Matías dio un paso atrás, dolido. ¿De verdad crees que yo podría hacerle algo a tu papá? No lo sé, Matías, pero ahora ya no confío en nadie. Se hizo un silencio pesado entre los dos. El único sonido era el golpeteo de una rama contra la ventana.
Yo lo respetaba, Nayeli, dijo él en voz baja, aunque no siempre nos llevábamos bien. Eso es otra cosa que nunca me dijiste. Las discusiones. ¿Por qué se peleaban? Porque yo quería irme del rancho. Quería buscar algo más, pero él no me dejaba. Decía que este lugar me lo había dado todo, que era una traición pensar en irme. ¿Y por qué te importaba tanto su opinión? Porque fue como un padre para mí, porque cuando mi familia me dejó, él me dio trabajo, me dio techo, me dio dignidad. Por eso me dolió que ya no confiara en mí. Nayeli sintió que algo se le atoraba en el pecho. Era rabia, sí, pero también tristeza, porque quería creerle, quería pensar que él no era capaz de algo así, pero el miedo no la dejaba tranquila. Entonces dime, Matías, ¿por qué estabas nervioso ese día? ¿Qué día? El de su desaparición. No me mires así, tus manos temblaban, no podías mirarme a los ojos. Matías bajó la cabeza, respiró hondo, y al fin lo soltó, porque discutimos la noche anterior, muy fuerte. Él me gritó que si quería largarme, que lo hiciera de una vez, que no lo hiciera esperar más. ¿Y tú qué hiciste? Me fui al monte, me quedé toda la noche bajo el árbol de las colmenas, pensando. Al amanecer volví y ya no estaba. Nayeli se quedó en silencio. No sabía si creerle. No sabía si eso explicaba todo, o si apenas era el principio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tuve miedo. Porque si alguien te decía que me vio pelear con él y yo no decía nada, ibas a pensar que era culpable, como ahora. Ella lo miró largo rato. Luego tomó el machete de la mesa y lo guardó en una bolsa. Ya no es tiempo de esconder nada, Matías. Si tú sabes algo más, si viste algo, si escuchaste algo, este es el momento de decirlo. No tengo nada más que decir, contestó el herido. Pero si me necesitas, aquí voy a estar. Nayeli salió al corral con paso firme. El sol ya se escondía y Centella estaba inquieto otra vez, moviendo las patas como si presintiera que algo se acercaba. La tierra seguía hablando en silencio. Y ella, ahora más que nunca, estaba dispuesta a escucharla. El sol le caía directo en la nuca mientras cruzaba la plaza del pueblo. Nayeli llevaba el sobre con el pagaré en una mano y la rabia en el pecho. No tenía claro qué iba a decirle, ni cómo iba a controlarse, pero una cosa sí sabía: ya no iba a seguir dejando que las cosas se escondieran bajo la tierra. Evaristo estaba en la misma esquina de siempre, sentado frente a la tienda de abarrotes, tomando refresco con los mismos dos hombres de mirada pesada. Al verla venir, levantó una ceja y soltó una sonrisa torcida. «¡Mira nada más!». La niña valiente regresó. Nayeli no respondió el saludo. Caminó directo hacia él. Se plantó firme frente a la mesa de plástico y puso el sobre la mesa. «Explícame esto». Evaristo le dio un trago a su refresco antes de abrir el sobre. Sacó el papel, lo leyó rápido y luego levantó la vista, ya sin la sonrisa. «¿Y esto de dónde lo sacaste? De donde tú no deberías tener nada enterrado, del rancho de mi papá». Él lo escondió. ¿Por qué? Evaristo se recargó en la silla. Pues porque sabía que no me iba a pagar. Ya me debía más de lo que podía juntar en un año. ¿Y por eso lo amenazaste? ¿Quién dice que lo amenacé? Todo el pueblo, que te vio gritarle, que dijiste que ibas a cobrarte a la vieja escuela. Evaristo rió, pero la risa no le llegó a los ojos. Eso fue puro hablar. Tú sabes cómo es la gente. Se calienta uno, se suelta la boca. Pero de eso a hacerle algo, no confundas el enojo con un crimen. No te creo. Tú no sueltas así nada más una deuda de 14,000 pesos. ¿Y quién te dijo que la solté? Nayeli se quedó en silencio. Si tu padre desapareció, no fue por mí, pero tampoco fue un santo, ¿eh? Te hacía creer que todo estaba bien, que tenía todo bajo control, pero se estaba ahogando en deudas, y no nomás conmigo. No vengas a ensuciar su nombre. Yo no ensucio nada, niña. Solo te digo lo que no quieres ver. Ese hombre te ocultó muchas cosas y ahora vienes a buscar culpables donde te conviene. No busco culpables, dijo Nayeli, clavándole los ojos. Busco la verdad, y tú vas a hablar, por las buenas
o por las malas. Evaristo la miró con frialdad. Tú no sabes en lo que te estás metiendo. ¿Ah, no? Pues métete esto en la cabeza. Si tú tuviste algo que ver, lo voy a probar. Y si no fuiste tú, más te vale empezar a contarme lo que sabes, porque alguien hizo que mi papá desapareciera, y tú, Evaristo, estabas cerca, muy cerca. Los hombres que estaban con él se incomodaron. Uno se levantó y se alejó unos pasos, fingiendo revisar su celular. El otro evitaba mirar a Nayeli directo. Evaristo arrugó el pagaré, lo metió de nuevo al sobre y se lo aventó a la mesa. No tengo nada más que decirte. Entonces ya hablaremos en otro lado, con gente que sí te haga hablar. Dio media vuelta sin esperar respuesta y caminó con paso firme, aunque las piernas le temblaban. El aire parecía más denso, como si el calor cargara con toda esa tensión sin soltarla. Cuando llegó al rancho, Matías estaba en la entrada del corral acariciando a Centella. ¿Y cómo te fue? No confesó nada, pero dejó claro algo. Sabe más de lo que dice. ¿Y ahora? Ahora voy a hablar con la policía, oficialmente, con este pagaré en la mano. Matías dudó. ¿Tú crees que te hagan caso? No lo sé. Pero si no me oyen aquí, iré más lejos. Ya no me voy a quedar sentada esperando. ¿Y si el que lo hizo está más cerca de lo que crees? Nayeli lo miró de reojo. ¿Tú también crees eso? No sé qué creer, Nayeli. Todo se está enredando. Y a veces, el miedo cambia a las personas. Ella lo miró un momento, en silencio. Luego dijo, yo también tengo miedo, pero no voy a dejar que me detenga. Esa noche, el rancho volvió a oscurecer más temprano de lo normal. Nayeli no cenó. Se quedó sentada con Centella bajo el cielo sin estrellas, acariciándole la frente mientras el viento movía las hojas secas del granado. No te voy a fallar, papá, susurró. Voy a llegar al fondo, aunque tenga que quemarlo todo. El sol apenas comenzaba a salir cuando Nayeli salió del granero con la montura en los brazos. Centella la esperaba quieto, como si supiera desde la noche anterior que esa mañana iban a salir. No hubo necesidad de palabras. Nayeli le ajustó la silla, le acarició el lomo y se subió con un solo movimiento. No llevaba rumbo fijo, solo una idea, dejar que él la guiara. Tú sabes dónde estuvo, ¿verdad? Llévame, le susurró al oído y aflojó las riendas. Centella arrancó con paso firme, bajando por el lado contrario al sendero del río. No era el camino que tomaban siempre, era uno viejo, cubierto de maleza, que hacía años nadie usaba. Nayeli reconoció algunos troncos, algunas piedras grandes, recuerdos de cuando era niña y su papá la llevaba a buscar leña o a revisar las cercas de la loma. El viento era fresco, pero seco. El sonido de las patas de Centella sobre la tierra suelta era lo único que rompía el silencio. A cada paso, Nayeli se sentía más lejos del rancho, pero más cerca de algo que no sabía cómo nombrar. Una verdad, tal vez, o un secreto enterrado. El caballo se detuvo de golpe frente a un árbol torcido. Nayeli lo miró, extrañada. Bajó de la montura y caminó hasta el tronco. Era un mezquite viejo, retorcido por el tiempo, con las raíces casi al aire. A un lado, entre las piedras, algo brillaba. Se agachó. Era una hebilla. La reconoció al instante. Era la de su papá. Estaba rota, doblada hacia un lado. La levantó con cuidado, como si se tratara de una pieza sagrada. ¿Aquí estuviste con él?, le dijo al caballo, sin esperar respuesta. Alrededor, el suelo estaba pisoteado, con rastros de tierra removida. Nayeli sacó el machete que llevaba amarrado al cinturón y empezó a limpiar la zona. No tardó en encontrar más señales. Una cuerda vieja enterrada a medias, un trozo de tela negra, como de pantalón de trabajo. El corazón le latía con fuerza. Sabía que estaba cerca, que algo había pasado ahí. ¿Por qué nadie vio esto?, murmuró. La respuesta le llegó como un golpe, porque nadie más se detuvo a escuchar a Centella. De pronto, el caballo relinchó y se movió nervioso. Nayeli alzó la cabeza. Un ruido entre los matorrales. Pasos. Tomó el machete con firmeza. ¿Quién anda ahí? Nada.
Un segundo después, un pájaro salió volando entre las ramas espantado, pero Nayeli ya estaba con el cuerpo tenso, los sentidos alerta. Alguien los estaba siguiendo. Montó de nuevo y asusó a Centella para que avanzara más. El caballo obedeció, pero su andar ya no era tranquilo. Iba con los músculos duros, como si también presintiera que no estaban solos. A unos metros más adelante, el terreno bajaba hacia un pequeño claro. En el centro, un montón de ramas y piedras, demasiado ordenadas para ser naturales. Nayeli desmontó otra vez y se acercó despacio. Quitó las ramas una por una, con cuidado, hasta que encontró algo que le heló la sangre. Un trozo de madera pintado, parte de una cerca, y al lado, una pala, con el mango astillado. Era del rancho. Se hincó, tocó la tierra, estaba más blanda, como si alguien hubiera cavado recientemente. «Aquí enterraron algo», dijo en voz baja. Pensó en llamar a Matías, en ir por ayuda, pero algo dentro de ella le decía que tenía que hacerlo sola. Empezó a cavar con las manos, con la desesperación de quien escarba no solo la tierra, sino la verdad. Pero antes de llegar más profundo, escuchó otro ruido, esta vez más claro. Pasos, pesados, cercanos. Se levantó de golpe, con el machete en alto. «¡Sal de ahí! ¡Te estoy viendo!». Nadie respondió. El silencio volvió a cubrirlo todo, y luego una voz. «No deberías estar aquí, Nayeli», reconoció esa voz al instante. «¿Qué haces tú aquí, Isaura?». La mujer salió de entre los arbustos con una sonrisa amarga. «Vi a Centella salir temprano, y tú no me pareciste del tipo que se va a pasear por gusto. ¿Me estás siguiendo? Te estoy cuidando, porque tú no sabes con quién te estás metiendo». Nayeli no bajó el machete. «¿Qué sabes tú? Sé que hay cosas que es mejor no desenterrar, pues ya es muy tarde para eso». Isaura la miró con tristeza. «A veces, saber la verdad no ayuda. No más duele. Más me duele no saber dónde está mi papá». Isaura no dijo nada más. Solo bajó la mirada y se dio la vuelta. «No te metas sola a la loma. No todos los animales del monte son tan nobles como tu caballo», y desapareció entre los árboles. Nayeli respiró hondo. Volvió a mirar la pala, el claro, la tierra. Ya no había duda. Centella la había traído hasta donde empezó todo. Y ahora tenía que decidir si seguía cavando. Nayeli no regresó al rancho esa noche. Se quedó sentada bajo el mezquite, con el machete apoyado a su lado y la mirada fija en la pala enterrada hasta la mitad. Centella se acostó cerca, tranquilo, como si entendiera que ahí había algo que proteger. Apenas amanecía cuando llegó Matías, agitado, con la cara cubierta de polvo. «¿Dónde estabas? Me tenías con el alma en la garganta». «Aquí, donde Centella me trajo». Matías miró alrededor y enseguida notó las ramas removidas, la tierra suelta, la pala. Caminó unos pasos más y ahí lo vio. A medio metro de donde Nayeli había dejado de cavar, sobre una raíz expuesta, estaba el sombrero de Teófilo, cubierto de tierra, con una mancha oscura al costado. «Dios mío». Matías se arrodilló y lo levantó con cuidado. Nayeli se acercó, lo tomó entre sus manos y lo miró como si estuviera tocando a su padre por última vez. Era el mismo sombrero que él usaba para trabajar, con una costura remendada por ella misma cuando era niña. «Esto ya no es una búsqueda», dijo en voz baja. «Esto es una despedida». Matías le puso una mano en el hombro, pero ella no lloró, no en ese momento. Sus ojos estaban secos, pero por dentro todo le ardía. «Tenemos que hablar con las autoridades», añadió él. «Hoy mismo». Cargaron con la pala, el sombrero y una de las sogas que habían encontrado entre las ramas. Llegaron a la comandancia antes del mediodía. El calor era insoportable y el aire más pesado que nunca. Los recibió un oficial joven con cara de no querer estar ahí. «¿Y qué es lo que encontraron, señorita?» «El sombrero de mi papá, enterrado, con sangre, en una zona del cerro donde nadie va desde hace años». «¿Y usted está segura que es de él?».
Nayeli lo puso sobre el escritorio con fuerza. Mi papá lo usaba todos los días. Tiene mis iniciales por dentro, bordadas a mano. No necesito más pruebas. El policía lo observó sin mucha emoción. Mire, señorita, entiendo que está preocupada, pero sin un cuerpo, sin testigos, no hay delito. Lo más que podemos hacer es ir a revisar el lugar. ¿Cuándo? Cuando se pueda. ¿Cómo que cuando se pueda? Mi papá puede estar muerto. Y también puede no estarlo. Ya ve cómo es la gente. A veces se va sin avisar. A lo mejor tuvo problemas y prefirió desaparecer. Nayeli dio un paso hacia él, furiosa. ¿Usted cree que mi papá, un hombre que nunca dejó de ordeñar ni un solo día, se va a largar así como así, sin dejar aviso, sin llevarse ni su caballo, ni su machete, ni su sombrero? El oficial se cruzó de brazos. Voy a hacer el reporte, pero no le prometo nada. Matías la tomó del brazo antes de que reventara. Vámonos, Nayeli, ya perdimos tiempo suficiente aquí. Salieron bajo un sol que ya quemaba el alma. Nayeli sentía que todo le hervía por dentro. Más que angustia, era impotencia. La sensación de que nadie iba a mover un dedo si ella no lo hacía. No podemos esperar a que ellos hagan algo, dijo mientras subían a la camioneta. Vamos a tener que encontrarlo nosotros. ¿Y si ya lo encontramos, Nayeli?, respondió Matías mirándola serio. ¿Y si lo que hay allá arriba ya es lo que queda de él? No lo sé, murmuró, pero no me voy a quedar con la duda. Esa tarde, de regreso en el rancho, Nayeli se encerró en el cuarto de su padre. Se sentó en la cama y abrazó el sombrero contra el pecho. Ahí sí lloró, silenciosa, como lloran los que no tienen tiempo para derrumbarse. Abrió el cajón de la mesita. Ahí estaba el cuaderno de notas de su papá, el mismo donde escribía cosas sueltas, pendientes, frases sueltas, números de teléfono. En una de las páginas había una sola frase escrita en letras grandes: El caballo no olvida. Nayeli cerró el cuaderno y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces tú me vas a llevar hasta el final, Centella, susurró, aunque nadie más lo haga. Y mientras afuera el viento levantaba polvo y hojas secas, en su interior algo se afirmaba. Si las autoridades no la ayudaban, ella sola haría lo que tuviera que hacer. Porque lo que había bajo la sombra del mezquite no era solo tierra, era verdad. Y la verdad no se entierra para siempre. El aire en la loma olía diferente esa mañana. No a tierra mojada, ni a monte. Era un olor más denso, metálico, como si la naturaleza misma quisiera avisar que algo no estaba bien. Nayeli se inclinó sobre la orilla del barranco, con el corazón apretado. Matías, unos pasos detrás, no decía nada. Ambos habían llegado ahí siguiendo otra pista que Centella les marcó, como si el caballo recordara cada centímetro de ese camino oculto entre piedras y ramas secas. «Ahí», dijo Nayeli, señalando con el dedo una mancha sobre una piedra. «¿La ves?». Matías se acercó y se agachó para mirar de cerca. Tocó con la punta del machete la mancha oscura, ya seca, pero aún visible. «Es sangre», confirmó casi sin voz. Nayeli tragó saliva. No quería preguntar lo que venía a su mente, pero lo hizo de todos modos. «¿Crees que...?» «No lo sé», interrumpió él. «Pero si alguien cayó por aquí, no salió caminando. El barranco no era profundo, pero sí traicionero, lleno de raíces sueltas y piedras afiladas. Si alguien resbalaba por ahí, el golpe podía ser mortal». Nayeli dio unos pasos hacia el borde, se arrodilló y comenzó a buscar más señales, y las encontró. Ramas quebradas, tierra suelta, marcas de arrastre. «Alguien cayó, o lo empujaron», dijo con los labios apretados. Matías se inclinó junto a ella. Ambos miraron hacia abajo. La profundidad era de unos 6 metros. Nada se movía. Solo una sombra entre las rocas, como una silueta lejana que no se distinguía bien. «¿Ves eso?», susurró Nayeli. «Sí, parece...». «No te quedes ahí. Baja conmigo». «¿Estás loca? Si está muerto, no podemos mover nada. Y si está vivo,
No pienso quedarme esperando a que alguien más lo encuentre. Sin esperar respuesta, Nayeli empezó a bajar con cuidado, agarrándose de las ramas y apoyando las botas en las piedras firmes. Matías la siguió, más lento, asegurando cada paso. El olor se hacía más fuerte a medida que descendían. Ese olor que no era exactamente sangre, era miedo, como si el monte entero guardara el aliento. Cuando llegaron al fondo, Nayeli se acercó a la sombra. No era un cuerpo completo, era una chaqueta, la de su papá, y más adelante otra mancha, más grande, más espesa. Matías se quedó paralizado. Esto es reciente, no tiene más de 2 días. Pero, ¿dónde está él? Nayeli miró alrededor, desesperada. El suelo estaba manchado, pero no había cuerpo. Solo restos, señales de una caída fuerte pero incompleta, como si alguien hubiera venido después y lo hubiera llevado. «Lo sacaron de aquí», murmuró Nayeli. «Alguien vino y se lo llevó. ¿Pero a dónde? ¿Y por qué no dijeron nada? ¿Por qué esconderlo? Porque lo que le hicieron no fue un accidente». Matías se frotó la cara con las manos abrumado. «Esto ya no es solo una desaparición, Nayeli. Es un crimen». Ella asintió en silencio. Lo sabía desde que encontró el sombrero, pero ahora lo sentía con cada parte de su cuerpo. Lo que habían encontrado en ese barranco era solo una fracción del dolor que su padre había sufrido. Subieron en silencio, lentos, con los ojos fijos en el suelo. Al llegar arriba, Nayeli se arrodilló junto al árbol más cercano. Apoyó la cabeza contra el tronco y por primera vez dejó salir un llanto profundo, sin control. Matías se quedó a su lado, sin decir nada. No había consuelo posible, solo un nuevo compromiso, silencioso, feroz. «Lo mataron», dijo Nayeli al fin, entre sollozos. «Y lo escondieron, como si no valiera nada. Pero tú lo vas a sacar a la luz», dijo Matías. «Vamos a hacerlo juntos». Ella lo miró. Con el rostro lleno de tierra, los ojos enrojecidos y el alma rota, pero firme. «Ya no voy a buscar a mi papá, voy a buscar justicia». Y con esa decisión se levantó, porque el olor del miedo ya no la iba a detener. Ahora sabía que detrás de esa sangre había un nombre y lo iba a encontrar, aunque tuviera que arrastrar cada piedra de ese cerro. El calor pegaba duro ese mediodía cuando el forense y 2 agentes llegaron al barranco con palas, cintas amarillas y rostros de rutina. Nayeli los vio bajar sin emoción, como si buscaran cualquier cosa menos a un hombre, a su padre. «No se acerquen», gritó uno de ellos desde abajo. «Vamos a asegurar la zona». Nayeli no obedeció. Caminó hasta el borde, con los brazos cruzados y la mirada fija en el sitio donde días antes había encontrado sangre. «Lo van a tratar como si fuera cualquier caso», murmuró, «como si no les doliera». Matías, a su lado, bajó la cabeza. Pero no lo es. Casi 1 hora después, los gritos desde el fondo del barranco confirmaron lo que ya sabían sin decirlo. «Tenemos algo». Cuerpo masculino parcialmente cubierto por ramas y tierra. Nayeli se sintió sin aire, se llevó la mano al pecho, pero no retrocedió. Sus pies seguían firmes sobre la tierra. El oficial subió primero con una bolsa plástica pequeña, con un machete oxidado adentro. Luego, un pedazo de tela desgarrada y por último, subieron una camilla con el cuerpo cubierto por una manta blanca. Nadie tuvo que decir nada. Ella lo supo. En la comandancia todo fue frío. «El cuerpo presenta señales de una caída desde altura», explicó el forense con tono mecánico. «Múltiples fracturas, trauma craneal, no hay heridas de arma blanca ni de fuego. Todo apunta a un accidente». Nayeli apretó los puños. «¿Y las marcas en los brazos? ¿Y las manchas de soga? ¿Las ramas que lo cubrían?» «El monte es áspero. Cualquier rama puede dejar marcas. Y las sogas pudieron ser parte del intento de moverlo. No hay indicios de homicidio. Entonces, ¿solo va a quedar como otro que se cayó?» El forense la miró con algo de lástima, pero se mantuvo firme. «Lo siento, no tenemos base para investigarlo como asesinato». Nayeli se levantó de golpe.
Ustedes no quieren ver. No hay pruebas, insistió él. Sí las hay, las tienen bajo tierra, las tienen en la mirada de los que saben y callan, las tienen en los rumores que nadie quiere escribir. De regreso al rancho, el silencio fue otro, más denso, más cruel. Centella relinchó al verla como si sintiera la ausencia. Nayeli bajó del carro, caminó directo al granero y ahí, sola, se dejó caer de rodillas. Ya no quedaban más, y sí, su padre estaba muerto, no desaparecido, no perdido, no escondido, muerto, y ella no tenía justicia, solo un dictamen frío y una manta blanca. Esa noche, el rancho se llenó de gente. Todos venían a acompañar en el dolor, aunque muchos solo buscaban mirar el cajón, ver si era cierto. Isaura trajo pan, otra señora dejó flores. Varios se quedaron en la entrada murmurando teorías. Se cayó solo. Ya estaba grande. Dicen que estaba borracho. A mí me contaron que lo vieron discutir con un hombre unos días antes. Nayeli no escuchó. No podía. Su mente estaba ocupada en una sola imagen. Su padre en el fondo del barranco, cubierto de tierra, como si alguien hubiera querido borrar lo que era. Al amanecer, cuando todos se habían ido, Nayeli se quedó sola con el cuerpo. Se acercó, lo miró por última vez y le habló bajito, como cuando era niña. No voy a dejar esto así, ¿me oyes? Aunque ellos digan que fue un accidente, aunque todos quieran olvidarlo, yo no. Le colocó el sombrero sobre el pecho. Tú me enseñaste a mirar a los ojos, pues yo los voy a mirar a todos, hasta que alguno se quiebre. 2 días después, en el panteón, mientras bajaban el ataúd, Matías se acercó. «Te traje esto», dijo, sacando un cuaderno viejo. «Lo encontré en el doble fondo de la caja de herramientas». Nayeli lo tomó. Reconoció la letra de su padre. En una de las páginas decía: «Hay ojos que ven todo y no hablan, pero los animales no mienten. Si algo me pasa, no confíes en nadie que no mire a Centella de frente». Ella cerró el cuaderno despacio. Respiró hondo. La rabia se le acomodó junto al pecho, al lado del duelo. Entonces, ya sé por dónde empezar, porque hay alguien que no ha podido mirar a Centella desde que todo esto comenzó, y ahora lo iba a enfrentar. La tarde caía lenta sobre el rancho. El viento arrastraba polvo seco y el sonido de las hojas parecía querer decir algo que nadie se atrevía a pronunciar. Nayeli estaba en el corral, acariciando a Centella con movimientos mecánicos, sin mirar realmente. Desde que enterraron a su padre, no había tenido un solo momento de paz. Matías apareció en silencio con las manos en los bolsillos. La miró desde lejos, esperando que lo notara. «¿Quieres hablar ahora?», dijo ella sin voltear. Él respiró hondo. «Sí, ya no puedo seguir guardando esto». Se sentaron en la barda de piedra, a unos metros del granero. Centella se quedó cerca, como si no quisiera perderse nada. Nayeli cruzó los brazos, lista para todo, menos para confiar. «La noche antes de que desapareciera tu papá, discutimos», dijo Matías con la voz áspera. «Ya me habías dicho eso», respondió Nayeli, «que querías irte y él no te dejaba. ¿Qué más?» «No fue solo eso». «Entonces suéltalo». Matías bajó la cabeza como buscando fuerza en la tierra. «Me ofrecieron trabajo en un rancho más grande, en Zacatecas. Mejor sueldo, vivienda incluida. Cuando se lo dije a tu papá, se enojó. Dijo que lo estaba traicionando, que justo cuando más necesitaba ayuda, yo quería dejarlo solo. ¿Y tú?» «Yo también me calenté. Le grité que no era mi responsabilidad cargar con sus problemas, que si estaba metido en broncas era cosa suya. Me pasé, dije cosas que no debía». Nayeli lo miraba fijo, con el corazón encogiéndose. «Y luego me fui al monte, dormí cerca del río. No regresé hasta el amanecer, y él ya no estaba. Un silencio denso se instaló entre los dos. Nayeli sentía un nudo en la garganta que no sabía si era rabia o tristeza. «¿Por qué no me dijiste antes?» «Porque tenía miedo de que pensaras que fui yo». «¿Y por qué no aclaraste las cosas con él antes de que fuera tarde?»
Porque creí que habría tiempo. Siempre creemos que hay tiempo, ¿no? Nayeli se levantó de golpe con los ojos brillando. Tú eras lo más cercano a un hijo para él y lo dejaste solo, en el peor momento. Matías también se puso de pie, dolido. ¿Y tú crees que no me duele? ¿Crees que no me he roto por dentro desde ese día? Si algo le pasó por mi culpa, no me lo voy a perdonar nunca. Entonces dime la verdad completa. ¿Le levantaste la mano? Matías abrió los ojos herido. ¿Me estás preguntando si lo maté? Sí, ya no me queda nadie más a quien mirar con desconfianza. Él dio un paso atrás. Su rostro se descompuso. No te reconozco, Nayeli. Yo jamás le haría daño. Tampoco pensaba que me esconderías cosas. Se quedaron en silencio, respirando fuerte. El sol se había ido. El rancho comenzaba a apagarse con la noche. ¿Por qué Centella no te mira?, preguntó Nayeli de pronto. Matías se giró hacia el caballo, intentó acercarse. Centella se echó hacia atrás, agitado. No sé, desde ese día no me deja tocarlo. Mi papá escribió algo. No confíes en nadie que no mire a Centella de frente. Matías palideció. ¿Estás diciendo que el caballo sabe que yo...? No. Estoy diciendo que él sabe más de lo que nosotros queremos ver. La tensión se quedó flotando en el aire. Matías la miró con dolor. Te juro que no fui yo, Nayeli. Pero si necesitas culparme para seguir adelante, hazlo. Solo te pido una cosa. ¿Cuál? No dejes que el rencor te nuble, porque el verdadero culpable se está escondiendo detrás de todo esto. Y tú lo vas a dejar escapar si sigues mirando para el lado equivocado. Nayeli no respondió, pero por dentro algo le quemaba, porque quería creerle, porque todavía dolía más pensar que él sí le estaba diciendo la verdad, y ella no podía volver a confiar. Matías se fue esa noche sin decir adiós, y Nayeli se quedó en el corral sola con Centella. Le acarició el cuello buscando respuestas. Dime tú, caballo, ¿a quién estás protegiendo? Centella resopló. Y por un instante, Nayeli sintió que no estaba tan equivocada, porque el silencio también habla. Y esa noche se escuchaba más fuerte que nunca. Desde que enterraron a don Teófilo, el pueblo se volvió un eco constante, murmullos que caminaban más rápido que la verdad. Nadie decía nada de frente, pero todos opinaban a espaldas de Nayeli. Dicen que fue el muchacho ese, el que vivía con ellos. Yo escuché que el papá tenía enemigos viejos. A mí me contaron que encontraron sangre, pero lo taparon todo. Nayeli pasaba por la plaza con la cabeza erguida, pero por dentro se sentía rota. Los saludos que antes eran sinceros, ahora eran secos o fingidos. Algunos ni la miraban. Se volvió invisible para lo que convenía y demasiado visible para los que solo querían señalar. Una tarde, mientras compraba pan, una mujer se le acercó sin mirarla directamente. «Mija, ¿de verdad crees que fue asesinato? Dicen que andas buscando culpables hasta debajo de las piedras». Nayeli respiró hondo. «No ando buscando culpables, busco justicia. Pues hay quienes dicen que estás haciendo más ruido del que deberías. ¿Y qué debería hacer? ¿Quedarme callada?» «No sé, hija. A veces es mejor dejar las cosas como están». Nayeli la miró con rabia contenida. «Así piensan los cobardes». Y se fue sin comprar nada. El rancho se fue quedando solo. Los peones que iban de vez en cuando dejaron de aparecer, y Saura no se asomó más. Incluso Matías, desde aquella noche, no volvió. Y aunque su ausencia pesaba, Nayeli no fue a buscarlo. Se encerró con Centella, con los papeles de su padre, con el dolor. Pasaba horas sentada bajo el mezquite, mirando al horizonte. A veces se quedaba dormida ahí mismo, con el machete cerca y el sombrero viejo sobre las piernas. El juicio del silencio era el más cruel de todos. No tenía jueces, pero sí muchas bocas. No tenía pruebas, pero sí dedos que apuntaban sin piedad. Una mañana, al revisar el buzón, una costumbre inútil desde hacía semanas, encontró un sobre sin remitente, papel viejo, doblado en 3 partes.
Solo una línea escrita a mano. Él no cayó solo. Pregunta por la cerca vieja. Nayeli sintió que el estómago se le encogía. Miró alrededor. Nadie. Solo el viento y la sequedad del día. Entró al rancho y volvió a leerlo 10 veces. La letra no le sonaba conocida, pero el mensaje era claro. Alguien sabía algo y tenía miedo de hablar. Tomó su libreta, el cuaderno de su padre y una linterna. Salió rumbo a la cerca vieja, la que daba al camino que ya nadie usaba desde que cerraron el paso al arroyo. El sol apenas bajaba, tiñendo el cielo de naranja cuando llegó. La cerca estaba rota en un tramo, como si alguien la hubiera cortado a propósito. Se agachó, tocó la tierra. No estaba tan dura, había sido removida hace poco. Empezó a escarbar, al principio con las manos, luego con una pala que llevaba siempre amarrada a la montura. No encontró cuerpo, no encontró sangre, pero sí encontró algo más inquietante, una lata oxidada, y dentro de ella, fotografías, fotos viejas, en blanco y negro, gente que no conocía, un par de papeles doblados y una libreta pequeña con el nombre de su padre escrito al reverso. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro notas sueltas, fechas, nombres y frases como: si algo me pasa es por lo que sé de Evaristo y los suyos. Hay tierra vendida que no fue firmada limpiamente. Yo no firmé, pero lo falsificaron. Nayeli cerró la libreta de golpe. El corazón le latía en la garganta. Su papá no solo tenía deudas, tenía secretos, y esos secretos podían haberlo matado. Al regresar al rancho, el silencio ya no la asustaba. Ahora era el escudo que le daba tiempo para pensar, porque alguien había roto la cerca para esconder algo, pero también para mandar un mensaje. Y alguien, en ese pueblo que ahora la miraba con desprecio, sabía exactamente quién lo hizo. La diferencia era que Nayeli ya no iba a callarse, ya no iba a dudar. Si el pueblo quería que se rindiera, se habían equivocado, porque ahora tenía pruebas. Y una libreta que podía derrumbar más de una fachada. Solo necesitaba dar el siguiente paso, uno que no tendría vuelta atrás. El sol caía implacable sobre el cementerio del pueblo, como si hasta el cielo se negara a dar tregua. El ataúd de Teófilo descansaba frente a la fosa, cubierto de flores marchitas y deudas sin pagar. La gente se agrupaba en silencio, pero las miradas decían más que cualquier pésame. Algunas evitaban a Nayeli, otras la miraban con lástima, muy pocas con respeto. Nayeli se mantenía derecha, junto al cajón, con la libreta de su padre entre las manos. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas, solo una rabia muda que se aferraba al estómago. Matías estaba ahí, pero alejado. No se acercó. Solo observaba desde las sombras de un mezquite, como si no supiera si tenía derecho a despedirse. El padre que oficiaba la ceremonia dijo palabras vacías, casi mecánicas, pero nadie escuchaba. Todos esperaban el momento incómodo de marcharse, hasta que Isaura rompió el guión. Yo lo vi. Su voz retumbó como un trueno entre los murmullos. Nayeli volteó de inmediato. Todos también. Isaura dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, pero su voz firme. Yo vi a Evaristo con él la noche antes de que desapareciera. ¿Dónde?, preguntó Nayeli sin parpadear. Aquí, cerquita del rancho. Estaban discutiendo. Tu papá le gritaba que no lo iba a dejar salirse con la suya, que si algo le pasaba, todos sabrían que fue él. Los presentes se quedaron sin aire. Evaristo no estaba en el funeral. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó un vecino. Isaura bajó la cabeza, porque tenía miedo, pero ya no. No después de verlo así, no después de este entierro que no debió pasar. Nayeli apretó los puños. Había esperado tanto una prueba, una señal, una voz, y ahí estaba, en el lugar menos esperado, de la mujer que más había desconfiado. Después del entierro, la policía volvió al rancho, esta vez no por presión de Nayeli, sino porque el pueblo empezó a hablar. Isaura no fue la única en recordar cosas.
Otros mencionaron haber visto movimientos raros, discusiones, amenazas. El miedo comenzaba a ceder paso al rumor y el rumor a la verdad. «Vamos a reabrir el caso», dijo el agente Ramírez. «Necesitamos esa libreta que usted encontró». Nayeli la entregó con manos firmes. Ya no era una hija buscando consuelo, era una mujer con pruebas y una promesa. «Solo les pido una cosa», dijo, «que esta vez sí escuchen, que esta vez no lo archiven como otro muerto en el monte». El oficial asintió. Sabía que los ojos del pueblo ya no miraban a otro lado. Esa noche, la casa de Nayeli volvió a tener velas encendidas. No por tristeza, sino por memoria. Centella rondaba inquieto, como si supiera que algo estaba por pasar. Matías llegó tarde, con el sombrero en la mano. No dijo nada al entrar. Solo caminó hasta la cocina, donde Nayeli escribía algo en una hoja suelta. «Quiero ayudar», dijo él al fin. «Ya no sé si confiar», respondió ella sin levantar la mirada. «Yo tampoco sabía si volver». Silencio. «¿Por qué regresaste?» «Porque me duele más no estar», respondió. «Y porque si alguien tiene que enfrentar a Evaristo contigo, quiero que sea alguien que lo miró a los ojos». Y no se dejó. Nayeli lo miró, con la cara cansada y el alma en carne viva. «Mañana vamos al Ministerio Público. Quiero que vayas conmigo. Pero si vas a dudar, mejor quédate». «No voy a dudar más», dijo Matías. Y por primera vez en semanas, ella le creyó. Afuera, el viento soplaba distinto. Ya no olía a miedo, olía a polvo levantado. Porque cuando el silencio se rompe, ya nada vuelve a sonar igual. Matías empacó al amanecer. No hizo ruido. No dejó notas, solo dobló su ropa, guardó su navaja y bajó con los pasos pesados de quien no se va por falta de cariño, sino por culpa. Centella lo miraba desde el corral con la misma desconfianza de siempre, sin moverse. Nayeli lo vio desde la ventana. No dijo nada, no se levantó, no trató de detenerlo. Cuando Matías subió a la vieja camioneta, dejó el sombrero sobre el asiento del copiloto como si no se atreviera a llevárselo, y antes de encender el motor, miró al rancho una última vez. «Perdóname, viejo», dijo en voz baja. «Yo no supe ser tu hijo». Nayeli salió después de escuchar el motor alejarse. La mañana estaba tan silenciosa que cualquier sonido parecía ajeno. El rancho, por primera vez en su vida, se sentía demasiado grande para una sola persona. Caminó hasta la barda de piedra y se sentó donde solía hacerlo con su papá. Desde ahí podía ver los potreros, los árboles secos, la tierra cuarteada, el legado. Pero también podía ver los vacíos, las deudas, las dudas, el trabajo pendiente, y se preguntó si de verdad valía la pena seguir. Al mediodía fue a ver al notario. Llevaba la libreta y los papeles que encontró enterrados. Quería saber qué quedaba legalmente del rancho. «Lo que tienes», dijo el notario sin levantar la mirada, «es una herencia sin testamento, un terreno con trámites en pausa y una deuda que ahora está en tu nombre. ¿Y si lo vendo todo?» «Difícil. Muchos papeles no están en regla. Algunos terrenos ni siquiera están inscritos, y los compradores serios no se arriesgan sin papeles limpios». Nayeli suspiró. «¿Y si me quedo?» «Entonces te toca arreglar lo que tu papá dejó a medias. Pagar, negociar, sembrar, cosechar, volver a empezar». «¿Sola?» Así empiezan los que hacen historia. Esa noche encendió la estufa por primera vez en días, preparó café. El olor le recordó a su infancia, a las manos de su padre removiendo el azúcar en una taza vieja, a las mañanas en que todo era más sencillo. Se sentó frente a la libreta y escribió una frase: «Si voy a quedarme, que sea para hacer algo que él no pudo». Cerró los ojos un momento. No pensó en la deuda, ni en el juicio, ni en Matías. Pensó en las manos de su papá marcadas por el trabajo, en su voz enseñándole a amarrar un lazo, en la forma en que siempre decía: «Lo importante no es tener, es dejar algo que valga». Y ahí supo la respuesta. No iba a renunciar.
A la mañana siguiente, Nayeli fue al mercado. Compró semillas, cuerda nueva, herramientas básicas. Regresó con la camioneta llena y el corazón agitado. La tierra estaba reseca, pero seguía viva, igual que ella. Empezó por limpiar el establo, luego el pozo y más tarde hizo una lista de todo lo que el rancho necesitaba. Era larga, inabarcable, pero no le importó. Por primera vez en semanas tenía dirección. Esa tarde llegó una vecina, una mujer mayor que Nayeli apenas conocía. «Supe que vas a seguir con el rancho», le dijo. «Si necesitas manos, yo tengo 2 nietos sin chamba. Son buenos muchachos». «Los necesito», respondió Nayeli sin dudar. «Y yo te puedo ayudar con la cocina si quieres. Siempre me gustó cómo cocinaba tu padre. Se me hace justo devolver algo». Nayeli sonrió, por primera vez en días. No era mucho, pero era un comienzo. Antes de que se ocultara el sol, Nayeli se acercó a Centella. El caballo la miró con los ojos tranquilos, y cuando ella le acarició el cuello, cerró los ojos como si también necesitara esa paz. «Vamos a empezar otra vez», le dijo, «pero esta vez tú y yo vamos a decidir el camino». Y así, con las manos llenas de tierra y el alma marcada por el dolor, Nayeli eligió quedarse, no para sobrevivir, sino para resistir, para reconstruir y para vengar, desde la vida, lo que la muerte había querido borrar. El día amaneció con una brisa extraña, de esas que no traen polvo ni frío, pero sí preguntas. Nayeli llevaba horas limpiando el cuarto de su padre. Era la primera vez que lo hacía desde su muerte. Hasta entonces no había querido tocar nada, pero ahora, con la decisión firme de seguir adelante, necesitaba saber qué había dejado él más allá de cuentas pendientes. Abrió el viejo ropero, sacó camisas arrugadas, botas gastadas, una caja de madera con fotografías y debajo de todo eso, una libreta azul distinta a las otras. No tenía títulos ni fechas, solo un nombre escrito a lápiz en la portada, Centella. La abrió con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos de caballos, crudos, simples, pero hechos con cariño. Después empezaban las notas. He leído que los caballos pueden ayudar a sanar, no solo huesos, también corazones. Sería bonito que este rancho sirviera para eso algún día. Vi un video de una niña con parálisis montando por primera vez. No pude dejar de llorar. Centella es especial. Tiene algo en los ojos. Escucha sin palabras. Nayeli se llevó la mano al pecho. Nunca había sabido que su padre soñaba con algo así. Siempre lo pensó práctico, de campo, de tierra. Pero ahí estaba, entre líneas mal escritas, su deseo más profundo, convertir el rancho en un espacio de sanación. ¿Por qué no me lo dijiste, viejo? Esa tarde fue al corral y se quedó observando a Centella. El caballo caminaba tranquilo, con la paciencia de los que han visto mucho y aún así siguen confiando. Nayeli entró, lo acarició y le habló como si su padre la escuchara también. Yo no sé nada de terapia, ni de medicina, pero sé que este lugar necesita un propósito, y tú ya lo tenías claro. Centella se acercó más y le frotó la frente, como si le diera su bendición. Empezó a investigar. Preguntó en el pueblo si alguien conocía a terapeutas. Fue a la ciudad a buscar libros. Se inscribió a un taller básico de equinoterapia en línea. Cada noche, con una libreta nueva, tomaba apuntes, anotaba ideas, soñaba, y cada página que escribía era como estar más cerca de su papá. «Vamos a hacerlo juntos», decía mientras repasaba los ejercicios. Una semana después recibió una visita inesperada. Era Mariela, la joven madre de un niño con autismo leve que había conocido de vista en la iglesia. «Me dijeron que quieres trabajar con niños usando a los caballos», dijo con voz tímida. «Mi hijo se pone muy nervioso con la gente, pero los animales lo calman. ¿Crees que podríamos probar?» Nayeli dudó. No tenía experiencia, no estaba lista, pero algo dentro de ella le respondió con firmeza. «Sí,
Vamos a probar. Preparó el corral con cuidado. Usó sogas suaves, quitó obstáculos y preparó a Centella como si fuera a recibir a alguien importante, porque lo era. Cuando el niño llegó, no dijo ni una palabra. Se quedó detrás de su madre, agarrado a su pierna. Nayeli se agachó, a su altura. ¿Quieres ver al caballo? Solo mirarlo sin tocar. El niño asintió. Centella se acercó despacio, bajó la cabeza, olfateó su manita y se quedó ahí, quieto. El niño sonrió, y Nayeli supo que ese era el comienzo. Esa noche escribió en su libreta: «Hoy Centella habló sin decir nada», y un niño escuchó. No necesitaba más confirmación. Los sueños de su padre no se habían ido con él. Solo estaban esperando que ella los encontrara, y ahora eran suyos también. La primera decisión fue vender a los novillos. No fue fácil. Cada animal tenía historia, nombre, tiempo, pero Nayeli sabía que si quería levantar algo nuevo, tenía que soltar algo viejo. Llamó al comprador de la ciudad, cerró trato con firmeza y vio cómo se llevaban al lote sin derramar una lágrima. Solo le quedó una frase en la mente: «Esto es por ti, papá». Con ese dinero pagó parte de las deudas más urgentes: el banco, la electricidad, el seguro del terreno. Y con lo que sobró, mandó a reparar la cerca del fondo y compró materiales para construir un corral nuevo. Era la primera piedra, literal. Con la ayuda de los nietos de Doña Chuy, 2 adolescentes flacos, ruidosos y buena gente, empezaron a limpiar el terreno detrás del granero. Tiraron tablas viejas, quemaron ramas secas, rellenaron hoyos. «Aquí va a ser el taller», dijo Nayeli, señalando el espacio con una estaca. Espacio abierto, sin ruidos fuertes, y sombra por la tarde. «¿Y qué va a hacer aquí, seño?», preguntó el menor mientras movía tierra. «Vamos a enseñar a montar, a sentir confianza, a sanar». El chamaco no entendió del todo, pero asintió con respeto. Cada día traía un nuevo reto, una tabla que no alcanzaba, un pago que se vencía, una llanta ponchada, pero también traía cosas que no tenían precio. El primer niño que abrazó a Centella, la sonrisa de una madre al ver que su hija autista se bajaba del caballo sin miedo, el brillo en los ojos de Nayeli cuando todo eso pasaba. El rancho no era el mismo, ya no olía solo a estiércol y a sudor, ahora olía a pintura fresca, a madera nueva, a esperanza. Una tarde, mientras pintaban los postes, Matías apareció de nuevo. «¿Necesitas manos?». Nayeli lo miró desde la escalera con el rodillo en alto. Dudó un segundo, pero luego asintió. Siempre. No hablaron de lo que pasó, no se pidieron disculpas, solo trabajaron. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Matías clavó los últimos barrotes del corral. Nayeli colocó una pizarra con letras grandes. «Caballos que sanan». Era oficial. Ya no era solo una idea, era un lugar, un camino. Esa noche, cuando todos se fueron, Nayeli se quedó sentada en la barda de siempre. Tenía las botas llenas de tierra, las manos cansadas y el corazón lleno. «Lo logramos, viejo», susurró. «El rancho ya no solo es trabajo, ahora es refugio». Centella caminó hacia ella, bajó la cabeza y apoyó el hocico en su pierna. No hacía falta más. El silencio del campo, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo, se sentía completo, porque cuando uno pone la primera piedra con amor, todo lo demás empieza a acomodarse, aunque cueste, aunque duela, aunque aún queden cuentas pendientes por saldar. Las primeras voces llegaron un martes temprano. No eran gritos, ni rezos, ni quejas, eran risas. Risas chiquitas, nerviosas, como de quienes no saben si están entrando a un rancho o a un lugar mágico. «Mamá, ese es Centella». «Sí, mijo, pero acuérdate de hablar bajito». Nayeli salió al porche y los vio llegar. 3 madres con sus hijos de la mano, mochilas pequeñas colgadas, ojos enormes y tímidos. Detrás, un padre cargando una silla especial. Y más atrás, una mujer en silla de ruedas con una sonrisa que se adelantaba al cuerpo. «Buenos días», dijo Nayeli.
Bienvenidos al rancho. Aquí no se juzga, aquí se escucha. Y aquí los caballos también hablan. El corral se llenó de pasos nuevos, pequeños, torpes, valientes. Centella, tranquilo como siempre, se dejó montar por la niña que no hablaba, pero acariciaba con ternura. Luego fue el turno del niño que todo lo gritaba, pero al subir al caballo solo murmuró: «Está vivo». Nayeli caminaba entre ellos con ojos atentos, corazón abierto y una sonrisa que no había sentido en meses. No era una sonrisa de alegría plena. Era una mezcla de nostalgia, gratitud y algo que parecía esperanza, porque ahí, en ese pedazo de tierra que una vez fue solo deuda y duelo, ahora había vida. Matías construyó una rampa de madera para las terapias. Luego colgó una lona donde los niños dibujaban a los caballos con crayones. Doña Chuy preparaba agua fresca y pan de anís para las familias. «Este lugar se siente distinto», dijo ella una tarde. «No como un rancho, como un lugar que abraza». Nayeli no respondió. Solo apretó el vaso con agua, mirando cómo un niño acariciaba a Centella con una flor en la mano. «¿Sabes cómo se llama esta flor?», preguntó él. «No», respondió Nayeli. «Mi mamá dice que es flor de consuelo. Dice que crece solita donde antes hubo tristeza». Algunos niños regresaban cada semana, otros solo una vez. Todos dejaban algo: un dibujo, un abrazo, un gracias bajito que se clavaba más hondo que cualquier palabra ruidosa. Nayeli empezó a reír otra vez, a veces en voz alta, a veces entre dientes, pero reía, aunque aún doliera, aunque al cerrar la puerta del cuarto de su padre cada noche, el silencio volviera, porque no era olvido, era avanzar. Una tarde, mientras regaban las plantas junto a la barda, Matías se le acercó con una cajita de madera. «La encontré entre las cosas del taller viejo. Creo que era tuya». Nayeli la abrió. Adentro había una foto. Ella, de niña, montada sobre Centella, más joven, con Teófilo sonriendo al fondo, el brazo extendido como si sujetara el aire mismo. «No recordaba esta foto», murmuró. «Yo sí», dijo Matías. «Ese día dijiste que querías que todos los niños sintieran lo que tú sentías ahí arriba. Y tu papá te dijo: algún día, hija, pero primero hay que limpiar el corral». Nayeli rió, con un nudo en la garganta. «Pues ya lo limpiamos. Y ahora lo llenaste de voces nuevas». Al caer la tarde los niños se iban, las huellas en la tierra quedaban marcadas, mezcladas con las de los caballos. Nayeli se quedaba sentada con Centella, mirando el cielo naranja y respirando profundo. «Hoy nos fue bien, ¿no crees?». El caballo movía la cabeza como si le respondiera, y ella pensaba que sí, que aunque todavía había cosas por resolver, aunque el juicio seguía abierto, aunque Evaristo caminara libre por el pueblo, ahí, en ese rincón del mundo, algo estaba sanando, poco a poco, con cada voz nueva. Centella trota con ligereza por el sendero viejo, el que baja hacia el río y se pierde entre arbustos secos y piedras sueltas. Nayeli lo ve desde el porche. No hay brida, ni silla. El caballo va libre, pero no desorientado, como si supiera exactamente a dónde quiere ir. Nayeli deja la taza de café, toma el sombrero de su padre y lo acomoda sobre su cabeza. Camina con paso firme, sin pensar demasiado, solo lo sigue. Ya aprendió que cuando Centella se mueve así, hay que escucharlo. El atardecer cae lento, tiñendo el cielo de un naranja sucio que se mezcla con tonos púrpura. Es ese momento del día donde todo parece flotar, y Centella avanza, firme, sin mirar atrás. «¿A dónde vas, compañero?». El caballo no responde, pero su trote se vuelve más constante. Cruza el arroyo seco, pasa junto al árbol donde enterraron la libreta y toma hacia la loma, ahí donde la tierra guarda secretos. Nayeli lo sigue con el corazón acelerado. No sabe si espera encontrar algo, o simplemente necesita caminar con él para volver a sentir que su padre aún camina también. Llegan al claro
donde el viento siempre sopla más fuerte. Ese lugar donde una vez pensó que estaba cavando una tumba y encontró un rastro, donde la sangre seca le habló más que las palabras de cualquier autoridad. Centella se detiene, gira el cuello y la mira. Y Nayeli entiende, este es el lugar. No porque haya algo nuevo, sino porque aquí empezó todo. Y aquí quizá también puede terminar algo. Se sienta en una piedra. El viento le revuelve el cabello. Mira hacia el horizonte, hacia el rancho que ahora es suyo, que ahora vive diferente. Saca del bolsillo una nota doblada, una hoja que encontró días atrás en una caja olvidada. Está escrita a mano, en la letra temblorosa de su padre. Si un día no regreso, no es porque me fui. Es porque algo me detuvo. No quiero que me vengues, hija. Quiero que entiendas que la vida no se defiende con rabia, se honra con dignidad. Lee esa línea una y otra vez. Te estoy honrando, papá, a mi modo, con mis errores, pero no me he rendido. Centella se acerca y empuja suavemente su hombro con el hocico. Ya lo sé, tú también lo sabes, ¿verdad? El sol toca la última línea del cerro cuando empieza a bajar, y en ese silencio Nayeli recuerda. Los gritos entre su padre y Evaristo, el miedo en los ojos de Matías, el silencio de Isaura durante semanas, el pagaré escondido, el sombrero enterrado, la sangre en la piedra, todo sigue ahí, y sin embargo no pesa igual, porque la verdad, aunque no se grite en una plaza ni se firme en un expediente, se instala, respira en el campo, vive en el que sigue. De regreso al rancho, Centella camina lento. Nayeli no lo apura, ya no tiene prisa. Los niños no han llegado. Las madres esperan para mañana. Esa noche, el rancho es solo para ellos. Se sientan junto al corral. Hoy me acordé de cuando me caí por primera vez, le dice al caballo. Tú te detuviste y no te fuiste hasta que me levanté. Centella resopla, como si lo recordara también. Así ha sido todo esto. Me caí 1000 veces, pero tú siempre esperaste. Y al decirlo, Nayeli siente que algo se suelta. Una culpa, una tristeza, un enojo. Y en su lugar se instala una certeza. Que seguir adelante no fue traición. Fue promesa cumplida. Esa noche, al cerrar la puerta del cuarto de su padre, se detiene. Ya no necesita hablarle todos los días. Ya no le pide señales. Pero deja el sombrero sobre la cama con respeto, porque aunque el cuerpo ya no esté, Teófilo nunca se fue del todo. Centella lo recuerda, y ella también. El rancho despertó sin prisas. Los gallos cantaron como siempre, pero Nayeli no se levantó de inmediato. Se quedó acostada unos minutos más, sintiendo el calor suave del sol que entraba por la ventana. Había algo distinto en el aire, no tristeza, no cansancio. Era una calma rara, como cuando termina una tormenta y solo queda el cielo despejado. Bajó descalza, preparó café sin apuro, escuchando el crujido de la madera bajo sus pies. Centella relinchó a lo lejos, como si le recordara que aún había cosas por hacer. Sobre la mesa, junto a una caja que nunca había revisado, encontró un sobre doblado, amarillento por el tiempo. No estaba escondido, pero tampoco a la vista, como si hubiera estado esperando el momento justo para ser abierto. Lo tomó con cuidado. En el frente, con letra firme, decía, para cuando no sepas qué hacer. Nayeli se sentó, abrió el sobre. Adentro, una hoja de papel simple, escrita con tinta negra. Era la letra de su padre, sin duda. Clara, pausada, como si hubiera hablado en voz baja mientras la escribía. Nayeli, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, no quiero que me llores. Quiero que mires al rancho, que mires a Centella, que mires al sol y al polvo, y escuches. Escucha el silencio, hija. El silencio lo dice todo. Cuando un animal deja de moverse, es porque algo está mal. Cuando la tierra no da fruto, es porque algo se le debe. Escucha a los animales. Ellos saben más que nosotros. Ellos no mienten. Yo cometí errores
Confié en quien no debía, callé cosas que debí decir, pero este rancho, este pedazo de mundo que es tuyo ahora, todavía puede dar algo bueno, algo limpio. Si decides quedarte, no lo hagas por mí, hazlo por ti, por lo que puedes sembrar, por lo que puedes cambiar, por los que vendrán. Y si un día todo se oscurece otra vez, solo ve con él. Centella sabrá por dónde caminar. Te amo, siempre lo hice, aunque a veces no supe demostrarlo. Papá. Nayeli cerró la carta con manos temblorosas. La apretó contra el pecho y se quedó así, en silencio. Pero no un silencio vacío, un silencio lleno de respuestas, porque por fin entendía. Salió al corral. Centella ya la esperaba, no como animal entrenado, sino como viejo amigo. Nayeli se le acercó, acarició su frente y sin decir nada, apoyó su mejilla en el lomo. El viento se levantó despacio, barriendo el polvo, trayendo consigo los ecos de pasos pasados, y Nayeli cerró los ojos. «Gracias», susurró, no por la carta, no por el rancho, no por lo que pasó, sino por todo, por lo vivido, por lo aprendido, por lo que vendrá. Se sentó sobre la barda de piedra al final del campo, donde la vista se perdía entre cerros. El atardecer empezaba a pintarlo todo de cobre. Allá lejos se veían figuras pequeñas, familias que regresaban, niños que volvían para una nueva sesión, risas que aún no habían llegado, pero ya estaban en camino. Y en medio de todo eso, Nayeli entendió que no necesitaba una respuesta definitiva, no un final cerrado, porque el dolor no se va, se transforma. El silencio no era enemigo, era maestro, y ella, finalmente, había aprendido a escucharlo. A veces, la verdad no grita, solo susurra desde el silencio, y quien se atreve a escucharla, transforma el dolor en propósito. Nayeli no encontró justicia en un tribunal, ni respuestas en los que callaron. La encontró en los ojos de Centella, en la tierra que volvió a dar vida, en los niños que sanaron donde antes hubo pérdida, porque honrar a los que amamos no es buscar venganza, es sembrar futuro con lo que ellos nos dejaron. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos qué fue lo que más te conmovió o desde dónde nos acompañas. Dale like y compártela con quienes crees que necesitan escuchar una historia así, porque cuando compartes, también siembras, y cuando comentas, formas parte de algo más grande. Una comunidad que cree en las historias que tocan el alma. Suscríbete para seguir caminando juntos por relatos que no se olvidan. Tu suscripción es un gesto que mantiene viva esta voz, y tú ya formas parte de ella.